¿Sabías que existen alimentos que no solo nutren tu cuerpo, sino que también pueden ayudarte a frenar el envejecimiento según las enseñanzas bíblicas? En el libro de Ezequiel 47:12, la Escritura revela un principio poderoso. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Esta promesa no es simbólica, es una revelación del diseño divino para sostener la vida y preservar la salud incluso en edades avanzadas. La Biblia no solo nos habla del alma, sino también del cuidado del cuerpo como templo del Espíritu Santo. Hoy veremos cómo después de los 58 años, ciertos alimentos recomendados en las Escrituras pueden marcar una diferencia profunda en tu vitalidad. Te mostraremos cómo incorporar estos elementos sagrados en tu alimentación puede renovar tus fuerzas, proteger tu salud y extender tus días. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti en esta nueva etapa de vida? Desde el principio, Dios no solo se reveló como el creador del alma, sino también como el cuidadoso diseñador del cuerpo humano. En su sabiduría estableció desde Génesis un equilibrio perfecto entre lo espiritual y lo físico, dejando a nuestro alcance elementos de la creación destinados no solo a alimentar, sino también a sanar y renovar. En Ezequiel 47:12 leemos: sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Esta palabra, muchas veces pasada por alto, encierra una verdad profunda que ha sido confirmada generación tras generación. Dios puso en la naturaleza recursos sagrados para preservar nuestra salud, incluso en edades avanzadas. No es coincidencia que esta promesa esté relacionada con el río de agua viva que fluye desde el templo, símbolo de restauración, vida y propósito. Muchos creen que al pasar los 58 años el cuerpo comienza un camino de desgaste inevitable, que la fuerza disminuye, la piel se debilita y la mente pierde claridad. Pero esa es una visión influenciada por el sistema del mundo, no por la palabra de Dios. El plan divino es completamente distinto. La Escritura es clara cuando afirma que aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y verdes. Salmo 92:14. Esta no es una metáfora poética, es una declaración profética sobre lo que Dios puede hacer en el cuerpo y en el espíritu de aquellos que permanecen arraigados a su promesa. El envejecimiento, desde la perspectiva bíblica, no es una condena, sino una etapa de propósito renovado, donde Dios desea fortalecer, capacitar y usar a sus hijos con más claridad que nunca. Pero ¿cómo se conecta esta restauración con lo que comemos? ¿Puede realmente la alimentación, cuando está guiada por principios bíblicos, transformar nuestro cuerpo incluso en la tercera edad? La respuesta está en las Escrituras y en el diseño original de Dios. Cuando el Señor formó a Adán y lo colocó en el jardín, no lo dejó sin recursos. Génesis 1:29 dice: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y da semilla, os serán para comer. Desde el principio Dios mostró que los alimentos no solo eran sustento, sino también un vehículo de vida, salud y comunión. La modernidad ha desplazado este principio sagrado. El sistema alimentario actual ha sustituido los frutos de la tierra por productos artificiales, procesados y vacíos de vida. La consecuencia de esto no es solo un deterioro físico, sino también una desconexión espiritual. Cuando lo que ingerimos no viene de lo que Dios ha creado, poco a poco el cuerpo se adormece, el alma se enfría y el propósito se difumina. Pero cuando volvemos a la raíz, a los alimentos que brotan de la tierra, que no han sido manipulados ni adulterados, ocurre algo milagroso. No es simplemente nutrición, es un acto de obediencia y restauración espiritual.
Un ejemplo impactante lo encontramos en el libro de Daniel. Cuando el rey ordenó que los jóvenes hebreos comieran de la mesa real, llena de manjares y vino, Daniel propuso no contaminarse. En Daniel 1:12-15 leemos: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos. Esta historia no es un simple relato histórico, es una revelación del poder que hay en elegir la alimentación desde un lugar de fe y obediencia. Daniel entendía que el cuerpo también es templo y decidió honrar a Dios incluso en lo que comía. El resultado fue una renovación física visible, pero también una agudeza mental y espiritual que lo posicionó en lugares de influencia. A partir de los 58 años, muchos comienzan a notar señales en el cuerpo que parecen anunciar un final. Pero Dios nunca escribió nuestras vidas para que se apagaran lentamente. Él desea que vivamos en plenitud hasta el último suspiro. Isaías 40:31 lo declara con poder. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa promesa no está reservada para los jóvenes. Está destinada a todos los que deciden alinear su vida en cuerpo, alma y espíritu con la voluntad del Padre. Y una de las maneras más visibles y efectivas de comenzar esa restauración es a través de lo que colocamos en nuestro plato, ¿no? Cada vez que nos sentamos a comer estamos haciendo una elección espiritual. Podemos elegir lo que acelera el desgaste o lo que alimenta la vida. Podemos optar por lo que sacia el apetito inmediato o lo que honra el diseño divino. En Deuteronomio 30:19, el Señor habla con claridad. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, dale para que vivas tú y tu descendencia. Esta elección no es abstracta, es concreta. Escoger la vida también significa escoger aquello que alimenta lo que Dios ha creado en nosotros. La alimentación entonces se convierte en una forma diaria de escoger la bendición. Una mujer de fe, a quien conocí en un retiro espiritual, me compartió su testimonio. A los 62 años, su cuerpo comenzó a manifestar señales severas de desgaste, fatiga constante, inflamación crónica, pérdida de agudeza mental. Los médicos le ofrecían soluciones momentáneas, pero no esperanza. Ella, sin embargo, decidió buscar en la palabra de Dios dirección para su salud. Comenzó a estudiar los principios alimentarios de las Escrituras. Integró alimentos sagrados mencionados por Dios. Y en pocos meses su cuerpo comenzó a cambiar. Su rostro se iluminó, su energía volvió y su mente recuperó claridad. No fue una dieta, fue una reconexión con su diseño original. Ella no solo rejuveneció físicamente, sino que redescubrió su propósito. Hoy lidera grupos de oración y enseña a otros cómo volver al diseño de Dios también en la alimentación. Lo que vemos aquí no es una excepción, es un principio. Cuando comenzamos a tratar nuestro cuerpo como lo que realmente es, un instrumento santo creado para reflejar la gloria de Dios, Él honra esa decisión con renovación. Job 33:25 dice: su carne será más tierna que la del niño y volverá a los días de su juventud. Esta restauración física está disponible para aquellos que caminan en obediencia. Y aunque no todos los alimentos actúan igual en todos los cuerpos, la Biblia señala con claridad aquellos frutos que tienen un lugar especial en el plan de Dios para mantenernos fuertes, lúcidos y llenos de vida.
Al comprender esta verdad ya no vemos la alimentación como un acto automático, sino como una forma de adoración. Cada alimento que proviene de la tierra, cada fruto que crece de forma natural y que la palabra aprueba, es una expresión del cuidado del Padre por nuestro bienestar. En el Antiguo Testamento, muchos de los sacrificios que se ofrecían en el altar incluían elementos alimentarios que simbolizaban gratitud, consagración y dependencia de Dios. Hoy no ofrecemos sacrificios animales, pero cada vez que decidimos comer en alineación con el propósito divino, estamos haciendo una entrega viva, un acto de fe que dice: Señor, mi cuerpo también te pertenece. Esta primera parte del camino hacia la restauración corporal después de los 58 años comienza con un cambio de conciencia. No se trata solo de saber qué comer, sino de comprender por qué hacerlo. La palabra no es un recetario dietético, es una guía espiritual que contiene principios eternos que transforman cada área de nuestra existencia. Y entre esos principios, el cuidado del cuerpo, incluido lo que ingerimos, ocupa un lugar crucial. Romanos 12:1 nos exhorta: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese sacrificio comienza con decisiones pequeñas. ¿Qué eliges desayunar? ¿Cómo nutres tu organismo al anochecer? Si bendices tu comida y reconoces su origen. Si bien el mundo ofrece pastillas y procedimientos para ralentizar el envejecimiento, la Biblia nos ofrece algo más profundo: renovación desde el interior. Cuando permitimos que la palabra nos guíe también en este aspecto físico, el cuerpo responde, no con promesas vacías, sino con frutos visibles. La piel resplandece, los órganos se fortalecen y la energía regresa como un río que no deja de fluir, porque no estamos recurriendo a soluciones humanas, sino a la fuente inagotable del Dios que diseñó cada célula, cada órgano, cada sistema. Así como el alma necesita oración y la mente necesita meditación en la palabra, el cuerpo necesita alimentos que estén alineados con el propósito del cielo. No solo porque eso nos hará sentir mejor, sino porque nos permitirá cumplir con mayor plenitud lo que Dios quiere hacer a través de nosotros en esta etapa. A los 58 años no termina tu historia, comienza un nuevo capítulo. Uno en el que tus pasos serán más firmes, tu visión más clara, tu testimonio más fuerte. Y todo puede comenzar con algo tan sencillo, pero tan poderoso como lo que decides comer hoy. Y si Dios te está llamando a volver a su diseño también en la manera en que alimentas tu cuerpo, y si la sanidad que has estado buscando está escondida en los frutos de la tierra que Él mismo creó para ti, y si la renovación que anhelas está más cerca de lo que pensabas en algo tan cotidiano como tu plato, no subestimes lo que Él puede hacer cuando decides alinear incluso lo más físico con su voluntad eterna. Porque cuando eliges obedecer, hasta tu carne será renovada como la del niño. Porque Él no ha terminado contigo. Apenas está comenzando a mostrarte el poder de vivir según su diseño. ¿Listo para que lo próximo que comas sea también parte de tu propósito? Durante muchos años se nos ha enseñado que la vejez es sinónimo de debilidad, de pérdida y de resignación. Un mensaje silencioso pero persistente que ha calado profundamente en la mente de millones. Pero la palabra de Dios dice algo completamente distinto. En ella encontramos una verdad que rompe con los paradigmas culturales y nos revela que en el reino de los cielos envejecer no es un descenso, sino una preparación para el despliegue más pleno del propósito divino. En el Salmo 92:14, el Espíritu Santo declara con poder: aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y verdes. Esta promesa no es poética ni metafórica,
es una afirmación del cielo que viene a despertar en nosotros una conciencia diferente sobre el valor y la misión que Dios ha reservado para quienes ya han recorrido una larga parte del camino. La madurez no es señal de desgaste, es evidencia de formación. Cada año que se acumula es una capa de sabiduría que, cuando es alineada al Espíritu, se convierte en un instrumento de poder para edificar, guiar y transformar. Por eso, lejos de ser un tiempo de retirada, la edad avanzada representa una estación estratégica en el calendario de Dios, una etapa donde su propósito puede manifestarse con mayor claridad, porque el ruido de la juventud ha sido apaciguado y el corazón está más dispuesto a escuchar sin distracciones. Isaías 46:4 confirma esta visión con ternura y firmeza. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré. Yo los hice. Y yo los llevaré. Yo los sostendré y los libraré. La obra de Dios no se detiene con los años, se profundiza. El problema es que muchos, al llegar a cierta edad, empiezan a creer que lo más valioso ya ha pasado. Se aferran a recuerdos como si fueran lo único significativo que tienen. Pero en el lenguaje de Dios lo mejor no está en el ayer, sino en el cumplimiento de su voluntad en el hoy. Y ese hoy incluye cada etapa, cada temporada, cada nuevo amanecer, incluso después de los 58 años. La Escritura está llena de ejemplos donde los mayores fueron llamados en el momento exacto en que el mundo los habría descartado. Abraham recibió la promesa siendo ya anciano, y Moisés fue llamado a liberar a Israel cuando el vigor físico parecía estar agotado. Lo que para los hombres era un límite, para Dios fue una plataforma. En este contexto, cuidar el cuerpo no es un esfuerzo por resistirse al paso del tiempo, sino un acto de obediencia para mantenerse disponible al propósito. Dios no solo quiere corazones entregados, también cuerpos listos para servir. Cuando la salud se fortalece, la energía se renueva y el entendimiento se afina. No es solo para beneficio personal, sino para que la persona pueda ser más útil en el reino. En 2 Corintios 4:16, el apóstol Pablo afirma: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esta renovación no ocurre en el vacío. Requiere disposición, intención y una conexión consciente con las promesas de Dios. En la cultura bíblica, la ancianidad era símbolo de honra y respeto. Los ancianos eran consultados, sus palabras tenían peso y sus vidas eran vistas como fuentes de dirección. En Proverbios 16:31 se dice: corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Este concepto contrasta fuertemente con las percepciones modernas, donde muchas veces se asocia la edad avanzada con inutilidad o dependencia. Pero cuando el creyente regresa a la ceticita, a las Escrituras, y se posiciona en la verdad, comienza a ver su cuerpo y su edad como parte del diseño activo de Dios para esta etapa. Dios no comete errores en su cronograma. Cada temporada está medida con precisión. En Eclesiastés 3:1, el sabio lo declara con claridad: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto incluye también el florecimiento espiritual después de los 58 años. Es en ese tiempo donde muchas veces el alma alcanza su mayor estabilidad, donde la fe ha sido probada y purificada como oro, y donde el carácter ha sido formado a través de múltiples batallas. Por eso, cuando alguien en esta etapa decide cuidar su cuerpo, no está luchando contra el tiempo, está honrando su papel en la historia eterna que Dios sigue escribiendo. Esta comprensión transforma la manera en que vemos la alimentación, el descanso y el movimiento físico.
Dejan de ser actos de supervivencia o vanidad y se convierten en herramientas de consagración. Cuando alguien elige alimentarse de forma sabia, conforme a los principios establecidos en la palabra, está diciendo: Señor, aún quiero ser útil para ti. Dame fuerzas, porque aún hay algo que quieres hacer conmigo. Ese deseo es legítimo y está alineado al corazón del Padre, porque Él no abandona a los suyos cuando envejecen, los capacita para nuevas asignaciones. En los textos proféticos, el Señor muestra que su espíritu no tiene límites de edad para manifestarse. Joel 2:28 afirma: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros ancianos soñarán sueños. ¡Qué mensaje tan poderoso! A los ancianos no se les asigna el silencio ni el retiro, sino los sueños. Esto significa que la capacidad de recibir visiones, de escuchar instrucciones y de influenciar generaciones no termina con el paso de los años. Por el contrario, se intensifica, porque ahora esa voz lleva consigo la autoridad de la experiencia y el respaldo del tiempo. Muchos creyentes no han experimentado esta verdad porque han permitido que el desgaste físico opaque su visión espiritual. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque el cuerpo debilitado por hábitos inadecuados, alimentación descuidada o falta de cuidado, ha limitado su energía y claridad. Pero cuando se produce una transformación integral, donde el cuerpo también es restaurado, el canal se limpia y la voz de Dios vuelve a ser clara. El cansancio no proviene solo de la edad. Muchas veces es resultado de una acumulación de decisiones que pueden ser revertidas si hay disposición. El enemigo ha usado la vejez como una herramienta de desánimo. Ha sembrado pensamientos de ineficacia, de inutilidad, de peso muerto. Pero esos pensamientos no vienen del cielo. En la narrativa bíblica, los llamados más gloriosos muchas veces llegaron cuando ya nadie los esperaba. Ana, la profetisa, estuvo décadas esperando al Mesías en el templo y fue a ella a quien se le concedió ver al Salvador. Simeón, un hombre ya anciano, fue sostenido por una promesa: no moriría hasta ver al ungido. Ambos en su vejez estaban más activos espiritualmente que muchos jóvenes. Eso es lo que el Espíritu quiere provocar hoy también. Para que esto ocurra, es necesario un cambio profundo de mentalidad. Dejar de ver el cuerpo como un obstáculo y comenzar a verlo como un instrumento. Dejar de ver los años como una cuenta regresiva y empezar a verlos como una acumulación de gloria. En 2 Timoteo 4:7, Pablo, ya en la etapa final de su vida, escribe con seguridad: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No hay derrota ni resignación en sus palabras. Hay cumplimiento, hay victoria, hay sentido de misión cumplida. Ese es el enfoque que debe sostener a cada hijo de Dios, sin importar cuántos calendarios haya cruzado. El envejecimiento físico no debe interpretarse como una señal de que Dios ha terminado su obra. Al contrario, puede ser el anuncio de que lo más profundo está por revelarse. Y para estar preparados es esencial fortalecer también el cuerpo. No desde la vanidad ni desde el temor, sino desde la responsabilidad de estar disponible. El cuerpo no es el centro del mensaje, pero sí es un canal a través del cual Dios quiere seguir hablando, actuando y revelando su poder. Cuando se integran los alimentos que Dios ha bendecido en su palabra, cuando se descansa en los tiempos adecuados, cuando se busca la renovación en la oración y en la alimentación alineada al diseño divino, el cuerpo responde. Y esa respuesta no es solo biológica, también es espiritual, porque cada acto de obediencia, incluso en lo físico, activa una dimensión nueva de gracia. La salud deja de ser solo una meta personal y se convierte en una plataforma de servicio.
Porque cuando el cuerpo es fuerte, el espíritu tiene más espacio para moverse. Y cuando hay vigor, hay más espacio para la revelación, para la enseñanza, para la dirección profética. Nada se pierde en el reino, ningún año, ninguna arruga, ningún cambio físico. Todo puede ser redimido cuando se rinde al Señor. Y si aún tienes vida, es porque Dios aún tiene algo que decir a través de ti. Tu edad no es una carga, es una señal de que has sido preservado para un tiempo específico. Y si decides cuidar tu cuerpo, alimentarlo como lo haría un hijo obediente, honrarlo como un templo, verás cómo la energía regresa, cómo la mente se aclara y cómo el propósito se aviva. Dios nunca ha estado limitado por la edad. Su poder se perfecciona en la debilidad y su gloria se manifiesta cuando todo parece imposible. La restauración después de los 58 no es solo un anhelo legítimo, es una posibilidad bíblica. Y empieza con la fe de creer que aún hay vida, aún hay fruto, aún hay misión. Comienza en lo invisible, pero se expresa también en lo tangible, en lo que comes, en cómo duermes, en cómo te cuidas, porque cada parte de ti le pertenece y cada parte de ti puede ser usada para su gloria. Aun si el cuerpo ha comenzado a mostrar señales de desgaste, aun si la mente ha perdido algo de agilidad, Dios puede renovar desde adentro, porque Él no llama a los fuertes, llama a los disponibles. Y si estás dispuesto, si decides cuidar tu cuerpo como expresión de entrega, entonces el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará también tu cuerpo mortal. Así lo afirma Romanos 8:11, y así será con todos los que creen. Ahora es el momento de cambiar la narrativa. Ahora es el momento de rechazar la idea de que el propósito se agota con los años. Porque tu vida aún puede ser instrumento de sabiduría, de poder, de intercesión, de dirección. Y tu cuerpo, si se alinea a esa verdad, se convertirá en testimonio viviente de que Dios no ha terminado contigo. A los ojos del mundo puedes parecer una persona mayor. A los ojos del cielo eres un vaso de honra en el momento exacto para ser usado. Y eso comienza con una decisión: creer que la vejez no es el final, sino el umbral de una plenitud que solo Dios puede traer. Desde el principio, Dios estableció un vínculo profundo entre la alimentación y la vida. El primer mandamiento dado al hombre en el Edén estuvo directamente relacionado con lo que debía y no debía comer. Génesis 2, 16 a 17 señala: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Esta indicación no solo marcaba un límite, sino que introducía el principio de obediencia a través de la alimentación. Comer según lo establecido por Dios no era un acto trivial, sino un gesto espiritual cargado de consecuencias eternas. Este principio sigue vigente. Los alimentos que Dios ha destacado en su palabra no solo nutren el cuerpo, sino que conservan la vitalidad, sostienen la mente y renuevan la fuerza, especialmente en etapas donde muchos creen que la energía comienza a apagarse. La Escritura revela que hay elementos en la creación con propiedades que superan lo nutricional. Son portadores de un diseño divino específico para fortalecer al ser humano. Estos no han sido colocados al azar, sino con propósito. En Ezequiel 47, 12, Dios reafirma esta verdad al hablar del río que sale del templo y nutre los árboles. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Cada fruto, cada hoja, cada semilla mencionada en la palabra encierra una intención curativa, restauradora, sostenedora. No son simples recursos naturales, son herramientas del cielo para preservar la obra de Dios en el cuerpo humano. Los alimentos que aparecen en las Escrituras fueron inspirados para sustentar no solo a generaciones antiguas, sino también a quienes en nuestros días
desean vivir en obediencia. El aceite de oliva, la miel, el pan sin levadura, las semillas, los frutos de la vid, las lentejas, los higos, entre otros, no están ahí como una referencia cultural. Cada uno cumple una función espiritual y física cuando se incorpora con discernimiento y fe. El cuerpo, después de los 58 años, requiere un tipo de nutrición que no solo conserve la estructura externa, sino que mantenga activo el llamado de Dios en cada célula, en cada pensamiento, en cada paso que aún queda por dar. La Biblia no propone una alimentación meramente restrictiva ni impone reglas dietéticas sin sentido. Lo que hace es ofrecer una vía de alineación con la creación. Comer de lo que Dios ha creado y aprobado es también regresar al origen, reencontrarse con lo que fue concebido para sostener la vida con excelencia. Deuteronomio 8:8 menciona la tierra prometida como tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Este retrato no es únicamente una descripción agrícola, es una muestra del ambiente saludable y bendecido que Dios desea para su pueblo. En ese espacio no había escasez, ni deterioro prematuro, ni enfermedades degenerativas. Todo estaba provisto para preservar la vitalidad. La ciencia moderna ha comenzado a descubrir lo que la Biblia siempre ha afirmado. Alimentos como los que aparecen en estos pasajes tienen compuestos que reducen la inflamación, mejoran la circulación, fortalecen el sistema inmunológico, protegen el corazón y mantienen la mente lúcida. Pero lo esencial no es su efecto clínico, sino la conexión con el diseño original. Dios creó estos alimentos con un propósito. Al consumirlos desde una conciencia espiritual, no solo estamos nutriendo el cuerpo, sino alineándolo con el patrón celestial que sostiene la vida. El deterioro físico que muchos experimentan al envejecer no responde únicamente al paso del tiempo, sino también a una desconexión con estos principios. Se reemplazó lo natural por lo procesado, lo sagrado por lo artificial. Se abandonaron las prácticas de siembra, descanso y alimentación, dictadas por la Escritura, y se adoptaron hábitos sin raíz en la verdad. El resultado es un cuerpo que envejece más rápido de lo que fue diseñado para hacerlo. Pero cuando hay un retorno, cuando se decide regresar a los alimentos que Dios instituyó, el cuerpo responde, porque reconoce lo que fue hecho para recibir. El organismo entiende y se adapta con gozo cuando se le da lo que proviene de la tierra bendita por el Creador. En el Salmo 104, 14 a 15, se expresa esta relación entre el alimento y la vida con claridad. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. No hay superficialidad en esta declaración. El aceite que hace brillar el rostro es una referencia directa al aceite de oliva, un alimento que ha sido venerado por siglos por sus propiedades restauradoras. El vino consumido con sabiduría fortalece el corazón, y el pan, símbolo de sustento diario, nutre con humildad y constancia. La belleza de este pasaje está en que no se habla solo de mantener la existencia, sino de elevarla a través de lo que Dios provee. Muchos han olvidado que lo que colocamos en nuestra mesa es también una expresión de honra. Así como el altar del templo debía ser cuidado, lo que ingerimos también debe estar consagrado. No se trata de legalismo ni de temor, sino de entendimiento. Cada alimento bendecido por Dios se convierte en una herramienta de restauración. Pablo lo afirma en 1 Timoteo 4, 4 a 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado.
Esta enseñanza transforma la manera de comer. Nos lleva a una actitud de reverencia, donde cada comida es recibida como un acto de gratitud y obediencia. El cuerpo después de los 58 comienza a manifestar más intensamente las consecuencias de lo vivido. Por eso es en esta etapa donde más se necesita alinearlo con lo eterno. No como un esfuerzo desesperado por detener lo inevitable, sino como una manifestación de fe. Dios es capaz de restaurar lo que parece perdido. Job 33:25 dice: su carne será más tierna que la del niño y volverá a los días de su juventud. Esta no es una ilusión, es una promesa. La palabra no se contradice. Si Dios dice que puede renovar es porque hay un camino para que eso suceda. Y ese camino incluye una alimentación consagrada, intencional y basada en lo que ha sido revelado desde tiempos antiguos. Cuando se habla de detener el envejecimiento, no se trata de negar el paso de los años, sino de resistir los efectos destructivos que vienen cuando el cuerpo se aleja de su diseño. La vitalidad no es solo juventud externa, es la capacidad de seguir cumpliendo el propósito de Dios con claridad, fuerza y discernimiento. Por eso, los alimentos que Dios ha señalado no son simples componentes de una dieta, sino recursos que preservan la agudeza espiritual y física para seguir avanzando. La restauración que Dios promete en su palabra no es limitada. Él es Dios sobre el alma, sobre el corazón, sobre la mente y también sobre el cuerpo. Volver a estos alimentos es también volver al pacto. Es declarar que se confía más en lo que Dios ha dado que en las fórmulas humanas. Es reconocer que la provisión del cielo fue, es y será suficiente. No como un acto de misticismo, sino como una decisión de caminar en la luz. Jesús dijo en Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta petición va más allá de la simple comida. Es una súplica por aquello que sustenta, que sana, que preserva, que mantiene viva la conexión con el Padre. Cuando se ora con esa intención, el corazón se alinea con el cielo y la vida diaria se convierte en una extensión del altar. A partir de los 58 años no se necesita una intervención drástica, sino un retorno a lo esencial. Dios no llama a una transformación forzada, sino a un caminar constante en obediencia. Cada vez que se elige un alimento que proviene de su palabra, cada vez que se evita lo que interrumpe el diseño divino, se está diciendo, quiero ser preservado para tu gloria. Y Dios honra esa intención, no porque el cuerpo sea lo más importante, sino porque es a través del cuerpo que el Espíritu actúa en este mundo. Es el vehículo del propósito, la herramienta de la misión, el templo donde habita el Espíritu. En cada semilla, en cada fruto mencionado en la palabra hay un mensaje de restauración. No solo por sus propiedades físicas, sino porque representan la fidelidad del Creador hacia su pueblo. Volver a ellos es abrazar una forma de vida que reconoce la sabiduría eterna. Es entrar en una dimensión donde lo físico y lo espiritual no están separados, sino que caminan juntos. Porque Dios no diseñó al hombre como fragmento, sino como un todo, integrado, que debe ser cuidado, sostenido y ofrecido como instrumento de justicia. La restauración después de los 58 no es un sueño inalcanzable, es una realidad disponible para quienes deciden honrar al Creador también en lo que comen. La Biblia no presenta esta verdad como una sugerencia opcional, sino como parte de una vida consagrada. El cuerpo nutrido con lo que Dios ha señalado responde con gratitud. No es una respuesta inmediata ni mágica, pero sí es constante, fiel y progresiva. Porque lo que viene de Dios produce fruto. Y donde hay fruto, hay vida. Y donde hay vida, aún hay propósito por cumplir. El cuerpo no es un accesorio del alma,
es el templo donde Dios ha decidido habitar, la estructura física que sostiene y transporta la obra divina en la tierra. En 1 Corintios 6, 19 a 20, el apóstol Pablo lo declara sin ambigüedad. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta verdad, muchas veces relegada a un segundo plano, encierra un principio que atraviesa todo el mensaje bíblico. La obediencia no es solamente un asunto del alma, también involucra lo físico, lo concreto, lo que elegimos hacer con nuestro cuerpo cada día. Comer no es solo satisfacer el hambre, dormir no es solo ceder al cansancio, moverse no es solo ejercitar los músculos. Cada una de estas acciones revela qué lugar ocupa Dios en nuestras decisiones. Por eso, cuidar del cuerpo no puede reducirse a una preocupación superficial. Es una manifestación visible de una rendición invisible. Es una forma de responder al llamado divino con todo lo que somos. No solo con palabras, sino con hábitos, con elecciones, con actos que demuestran reverencia y gratitud. Porque el templo no se cuida por obligación, sino por comprensión. Quien entiende que Dios habita en él, no se permite vivir como si su cuerpo fuera terreno neutral. Esta verdad se vuelve aún más urgente cuando se cruzan los 58 años. En esa etapa, el cuerpo comienza a expresar con más claridad los efectos de una vida entera. No porque haya dejado de ser útil, sino porque requiere una atención más intencional. La obediencia, en esta fase, toma una dimensión distinta. Ya no se trata solo de disciplina, sino de visión. Cuidar del cuerpo después de los 58 no es resistirse al tiempo, es prepararse para cumplir con fidelidad la parte del propósito que aún no se ha manifestado. Dios no diseña planes que dependan únicamente de la juventud. Él llama, sostiene y usa a sus siervos en todas las etapas de su existencia y espera de ellos que mantengan su templo en condiciones de honra. El problema es que muchas veces la espiritualidad se ha separado de lo físico. Se ha hablado del alma como si fuera lo único que importa, mientras se descuida el cuerpo como si fuera irrelevante. Pero esa dicotomía no es bíblica. Desde el Antiguo Testamento Dios ha mostrado que le interesa cada parte de nuestro ser. Las leyes alimentarias, los tiempos de descanso, las instrucciones sobre limpieza y sanidad. Todo eso reflejaba una preocupación constante por el bienestar integral de su pueblo. Y en el Nuevo Testamento Jesús encarnado no solo salvó almas, también tocó cuerpos, sanó dolencias, restauró fuerza. Su ministerio fue completo, total, sin división. Si el cuerpo fuera solo una carcasa temporal, no habría sido necesario que resucitara físicamente. Pero resucitó con un cuerpo glorificado, reafirmando así que lo físico también tiene un lugar en la eternidad. Esta perspectiva transforma la manera en que nos alimentamos, nos movemos, nos tratamos a nosotros mismos. Comer alimentos que honran el diseño de Dios no es seguir una moda, es un acto de obediencia. Cuidar de la digestión, de los ritmos de sueño, de la hidratación, no es autoindulgencia, es reverencia. Porque si el cuerpo es templo, entonces cada decisión relacionada con él tiene implicaciones espirituales. El envejecimiento no es una excusa para abandonar esta responsabilidad. Al contrario, es un llamado a asumirla con mayor claridad. Es precisamente en esa etapa donde más se necesita fortaleza, lucidez y energía para seguir sirviendo. La Biblia está llena de ejemplos donde los mayores eran fuentes de sabiduría, consejeros, intercesores, mentores. Pero para poder cumplir ese rol,
necesitaban un cuerpo que acompañara el llamado. No uno perfecto, pero sí dispuesto, funcional, preservado dentro de las posibilidades reales. La obediencia, entonces, incluye cuidar ese cuerpo con los alimentos que el mismo Dios ha señalado como buenos, con prácticas que no contradicen su diseño, con hábitos que no deterioran su obra. Negar esta dimensión es caminar con una fe incompleta, porque si la obediencia no toca lo físico, entonces no está siendo plena. Jesús dijo en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Pero también con todo tu cuerpo, aunque no esté explícito en ese texto, porque todo lo que somos está llamado a glorificar a Dios. Y el cuerpo, que es visible, debe reflejar lo invisible. Un cuerpo bien cuidado no es símbolo de vanidad, sino de mayordomía. No es una muestra de orgullo, sino de fidelidad. No es una meta estética, es una postura espiritual. El alimento, por tanto, deja de ser un simple recurso nutritivo y se convierte en una herramienta de obediencia. Comer lo que edifica, lo que preserva, lo que honra al Creador, es una forma diaria de vivir en alineación. Y no se trata de legalismo ni de rigidez. La Biblia no impone dietas modernas, pero sí revela principios claros. Comer lo que da vida, evitar lo que degrada, honrar lo que fue bendecido, abstenerse de lo que contamina. Esa es la línea que marca la diferencia. No se trata de contar calorías, sino de contar con la presencia de Dios en cada decisión, porque Él se manifiesta también en lo cotidiano, en lo que parece mínimo, en lo que se hace en secreto. Cuando se elige obedecer en este ámbito, se produce una renovación interna. La energía vuelve, la mente se aclara, el corazón se estabiliza. No porque se hayan alcanzado fórmulas mágicas, sino porque el cuerpo empieza a alinearse con el ritmo del cielo. Y cuando eso ocurre, todo lo demás empieza a ordenarse. La oración fluye con más profundidad, la lectura de la palabra se vuelve más clara, el ánimo se fortalece, porque no hay contradicción entre lo físico y lo espiritual cuando ambos caminan en la misma dirección. El templo está vivo, funcional, en condiciones de reflejar la gloria del que lo habita. Después de los 58, este principio se vuelve aún más crucial. El cuerpo ya no responde como antes, pero eso no significa que esté limitado. Significa que necesita una atención distinta, no más esfuerzo, sino más sabiduría, no más intensidad, sino más discernimiento. Es el momento de cuidar lo que aún está fuerte y restaurar lo que ha sido debilitado. Y ese cuidado, cuando nace del entendimiento bíblico, tiene poder. No es simple autocuidado, es obediencia en acción. Es una forma de decir, Señor, aún quiero ser útil para ti y por eso cuido lo que me diste. Esa actitud mueve el cielo, porque revela una disposición total, un corazón completo, una entrega sin fragmentos. El Espíritu Santo no obra solo en el alma, Él habita también. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real,
even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could. I wander through the half-lit streets, where every shadow feels like you. Your laughter lingers in the breeze, yeah. A quiet flame that I once knew. I try to hold the fading sparks, but highway lines keep drifting wide. Still every mile inside my chest beats your name in steady stride. And I wonder if you feel it too, this restless pulse that pulls me through. Even when the sky turns cold and blue, my heartbeat still rides back to you. Where silence speaks your sweetest lines, the moon reflects the things I lost, but gives me strength to read the signs. Your memory is a melody, oh, my soul refuses to forget. It hums beneath the engine's roar, a whispered vow that's not done. En el cuerpo, y espera que ese cuerpo no sea estorbo sino canal, que no sea carga sino instrumento. Por eso todo lo que hacemos con el cuerpo tiene una repercusión en lo espiritual. Y si lo entendemos así, cada comida se convierte en una oración. Cada decisión de rechazar lo que contamina se vuelve una forma de alabanza. Cada elección de integrar lo que Dios ha bendecido se transforma en un acto de fe, porque lo físico y lo espiritual no están separados, no, sino entretejidos en una danza de propósito y obediencia. Quien comprende esto deja de vivir por impulso y empieza a vivir por convicciones. Ya no come por costumbre, sino por revelación. Ya no cuida su cuerpo por miedo, sino por honra. Y esa transición marca una diferencia radical, porque no se trata de perfección, sino de alineación. No se espera que el cuerpo funcione como en la juventud, pero sí que esté rendido, disponible, alineado con la voluntad del Padre. Y cuando eso ocurre, cada célula, cada músculo, cada órgano empieza a responder, porque fueron creados para obedecer a su Creador. Y cuando el portador de ese cuerpo también decide obedecer, todo entra en orden. El envejecimiento entonces no es un argumento para la pasividad, es una invitación a la excelencia. Es el momento de cuidar el templo con más amor, con más intención, con más devoción,
porque cada día cuenta. Cada elección tiene peso. Cada acto de obediencia deja una huella. Y Dios honra a los que le honran, aún en lo físico, aún en lo que parece pequeño, aún en lo cotidiano. Porque todo lo que se hace desde la fe es sembrado en el Espíritu y tarde o temprano produce cosecha. Por eso la manera en que tratamos el cuerpo después de los 58 años no puede ser guiada por el descuido, ni por el desánimo, ni por la resignación. Debe ser guiada por la fe, por el entendimiento, por la obediencia. Porque ese cuerpo, aunque haya cambiado, sigue siendo templo. Y donde hay templo, hay presencia. Y donde hay presencia, hay propósito. Y donde hay propósito, todo debe ser cuidado, valorado, protegido, preservado. No por temor, sino por reverencia. Porque todo lo que somos le pertenece. Y todo lo que hacemos debe honrarlo. Dios no pide cuerpos perfectos, pide cuerpos disponibles. No espera que lo físico sea impecable, sino que esté rendido, porque en la rendición hay poder, en la obediencia hay transformación. Y cuando se elige honrar al Creador con lo físico, se activa un nivel de gracia que fortalece lo espiritual, porque el templo ha sido abierto y el espíritu tiene libertad para moverse. No encuentra resistencia, sino disposición. No haya descuido, sino honra. Y donde hay honra, hay manifestación. Incluso en la alimentación, incluso en el descanso, incluso en los hábitos más comunes, porque todo es sagrado cuando todo es para Él. Cuando el pueblo de Dios fue llevado a Babilonia, no solo enfrentaron el desafío del exilio, sino también la confrontación constante con una cultura ajena a los principios establecidos por el Creador. Entre tantas decisiones que debieron tomar, una se convirtió en símbolo de fidelidad. La elección de qué comer. Daniel propuso no contaminarse con los alimentos del rey, sino mantenerse firme en lo que sabía que agradaba a Dios. En Daniel 1:12-15, la Escritura revela el resultado. Pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Esta elección no fue solo una decisión de salud, fue un acto espiritual, porque el alimento, lejos de ser algo neutro, puede convertirse en una herramienta de edificación o en una trampa de deterioro. En nuestros días, el dilema no es tan distinto. La mesa del mundo ofrece abundancia, pero muchas veces está cargada de lo que destruye. Abundan los alimentos procesados, las sustancias sintéticas, los excesos disfrazados de sabor. No es casual que con el paso del tiempo, cuando el cuerpo requiere mayor cuidado, esos mismos hábitos terminen por acelerar el desgaste. Lo que se consume con frecuencia se convierte en parte del cuerpo. Y cuando eso que se introduce no proviene de lo que Dios bendijo, el resultado es confusión, fatiga y envejecimiento prematuro. El sistema del mundo no está diseñado para sostener la vida en plenitud. Solo el diseño de Dios puede ofrecer alimentos que restauran, preservan y fortalecen. El error no comienza en el estómago, sino en la mente. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación del cuerpo, incluso en la vejez, comienza con la renovación del pensamiento. Si la mente está alineada con los patrones del mundo, buscará soluciones temporales, placeres inmediatos, fórmulas sin raíz. Pero si está alineada con el Espíritu, buscará lo que proviene de la palabra, lo que edifica desde adentro, lo que honra al Creador en cada decisión. El alimento no es solo sustancia, es mensaje. Comunica qué creemos, a quién obedecemos y qué valores sostenemos.
No es posible vivir una vida espiritual profunda mientras el cuerpo es maltratado por hábitos que lo debilitan. No se puede orar con fervor si el organismo está sobrecargado. No se puede discernir con claridad cuando el pensamiento está nublado por toxina. Por eso, elegir correctamente lo que se consume no es un asunto superficial, sino parte esencial del llamado a la santidad. En 1 Tesalonicenses 5:23 se expresa este anhelo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo no está excluido de esta santificación. También debe ser guardado, protegido, sostenido con lo que es digno y puro. Los errores alimenticios no se limitan a lo físico. Afectan el alma, desgastan el carácter, interfieren con la sensibilidad espiritual. La Escritura enseña que el cuerpo es templo y ese templo tiene que ser purificado, no solo en actos externos, sino también en lo que se le permite recibir día tras día. En Marcos 7:18 a 19, Jesús enseñó que lo que entra por la boca no contamina el corazón, pero esto no significa que el cuerpo no sufra consecuencias. Lo que quiso enseñar fue que la verdadera impureza viene del interior. Sin embargo, el cuerpo, aunque no define la moralidad, sí refleja muchas veces la dirección espiritual. Cuando hay desorden físico, suele haber también desorden interno. Lo uno influye en lo otro. Por eso, cuidar lo que se come no es legalismo, es coherencia espiritual. Después de los 58 años, el cuerpo no solo refleja el paso del tiempo, sino también las semillas sembradas por décadas. Cada elección alimentaria se manifiesta. Los excesos pasan factura, las negligencias cobran su precio. Pero también es cierto que nunca es tarde para corregir, nunca es tarde para rendir esa área al Señor. Joel 2:25 trae una promesa: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Esa restitución no se limita a lo emocional o lo espiritual. Puede incluir también la restauración física cuando hay obediencia y entrega. Dios no exige perfección inmediata, pero sí disposición. Y cuando se da ese paso, Él responde con misericordia. Volver a los alimentos establecidos por Dios y dejar atrás aquellos que el sistema promueve sin discernimiento no es simplemente un cambio de menú. Es una declaración de guerra contra lo que contamina. Una proclamación de que el cuerpo será nuevamente territorio sagrado. Cada decisión alimentaria es una siembra. Quien siembra obediencia cosecha salud. Quien siembra gratitud cosecha paz. Quien siembra disciplina cosecha longevidad útil para el reino. No se trata de prolongar la vida por sí misma, sino de extender la capacidad de servir, de adorar, de cumplir el propósito hasta el último día. La Biblia no desconecta lo físico de lo eterno. Por eso cada error alimenticio tiene consecuencias que trascienden lo inmediato, pero también cada corrección hecha con fe tiene efectos que alcanzan dimensiones invisibles. El alimento puede ser causa de decadencia o vehículo de restauración. La diferencia está en quién guía la elección. Si es el apetito, el cuerpo sufrirá. Si es el espíritu, el cuerpo florecerá. Porque no es el alimento en sí lo que transforma, sino el principio espiritual que lo respalda. Y ese principio solo tiene poder cuando la obediencia lo activa. Donde hay obediencia, hay vida. Y donde hay vida, el propósito no se detiene. Presentar el cuerpo como una ofrenda viva no es un acto simbólico, es una entrega real, constante, diaria. Romanos 12:1 declara: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta exhortación no habla solo de posturas devocionales, sino de acciones tangibles. Comer es una de ellas.
alimentarse con lo que Dios aprueba, cuidar el cuerpo con intención, consagrar incluso lo cotidiano, es una forma de renovar el pacto con Él. A partir de los 58 años, cada elección se vuelve aún más significativa. El desgaste físico natural no implica un alejamiento del propósito, pero sí demanda mayor conciencia. El cuerpo sigue siendo instrumento de servicio. El templo no ha dejado de tener valor por el paso del tiempo. Al contrario, ha sido probado, ha resistido, ha cargado con años de experiencia, de oraciones, de luchas y de victoria. Por eso merece cuidado, merece honra, merece ser fortalecido con lo que edifica. Y si ha habido negligencia, el primer paso no es la culpa, sino el retorno. Dios no llama a mirar atrás con pesar, sino a mirar adelante con disposición. El pacto se renueva cuando la voluntad se rinde. El alimento entonces deja de ser solo sustento y se convierte en señal. No solo habla de lo que se consume, sino de lo que se cree. Elegir lo que fortalece, lo que sana, lo que se alinea con la palabra, es declarar con hechos que la vida le pertenece a Dios. No solo el alma, también el cuerpo. Y ese acto sencillo de obediencia se transforma en adoración. Porque todo lo que se hace con fe, aunque parezca pequeño, mueve el cielo. Comer según el diseño de Dios no es legalismo, es comunión, es declarar: Señor, aún quiero caminar contigo, aún quiero ser útil, aún quiero permanecer firme en tu propósito. En cada generación el llamado ha sido el mismo: santidad integral. No hay división entre lo interior y lo exterior. El espíritu y el cuerpo están entrelazados y lo que afecta a uno repercute en el otro. Cuando se rompe el pacto con el cuerpo, se debilita también la claridad espiritual. Pero cuando se restaura, cuando se consagra, cuando se honra, el fluir del espíritu se hace más evidente. No porque Dios haya cambiado, sino porque la disposición del corazón se alinea. Comer bien según la voluntad de Dios es más que salud, es obediencia, es humildad, es rendición. Después de los 58 años hay una urgencia distinta. Ya no se puede perder tiempo en hábitos que alejan del propósito. Cada día cuenta. Cada elección puede sostener o frenar la obra que aún está por cumplirse. El enemigo buscará debilitar el cuerpo para frenar el llamado. Pero quien decide rendir también esa área al Señor, abre una puerta a la restauración. Dios honra al que se entrega con totalidad. Y cuando vea a alguien que aún desea servir, enseñar, orar, consolar, edificar, aunque los años hayan pasado, Él responde con fuerza renovada. No se trata de apariencia, se trata de utilidad espiritual. Un cuerpo alimentado con sabiduría no es solo más fuerte, es más dispuesto, más firme, más claro. Y esa claridad permite vivir con propósito, sin distracción, sin estancamiento. Renovar el pacto también es reconocer que cada parte de nuestra vida puede ser usada por Dios, incluso lo que parece simple, incluso lo que parece natural, porque cuando todo se pone en sus manos, todo se vuelve sagrado, incluido el plato, incluida la mesa, incluida la forma en que cuidamos lo que Él nos ha dado. Cuando Dios diseñó el cuerpo humano, no lo hizo con fecha de vencimiento, sino con propósito eterno. Cada célula, cada sistema, cada latido fue creado para responder a su voz, no al paso del tiempo. Por eso, hablar del envejecimiento desde la perspectiva bíblica no es aceptar el deterioro, sino preparar el cuerpo para vivir con sentido hasta el último aliento. Después de los 58 años, el llamado no disminuye, se intensifica. El cuerpo no se apaga, se afina. Y lo que antes parecía rutina, comer, moverse, respirar, comienza a verse con nuevos ojos, como oportunidades diarias para revelar la gloria de Dios. El alimento que renueva no solo sostiene, también despierta.
no es solo medicina, es señal profética de que la vida sigue teniendo dirección. Porque cada día que amanece es una oportunidad para actuar con fe, no por inercia. Dios no dejó a sus hijos sin herramientas para vivir en plenitud, incluso cuando el calendario avanza. Él escondió claves de restauración en lo sencillo, en lo natural, en lo que muchos han ignorado por costumbre. Y ahora, en este tiempo, está llamando a volver a lo esencial, no como una dieta, sino como un acto espiritual de restauración profunda. Este mensaje no es una instrucción para conservar la vida por miedo, sino una invitación a sostenerla por propósito. Porque cuando el cuerpo se somete al diseño divino, no solo se fortalece, también se alinea, se afina, se activa. Y el resultado no es solo salud, sino plenitud. No es solo más tiempo, sino más intención. Porque quien camina obedeciendo hasta en lo pequeño, termina viviendo en lo extraordinario. Y ese al final es el verdadero milagro de alimentarse según la palabra. Vivir en cuerpo y espíritu como testimonio de que Dios aún sigue obrando.